¿De qué estamos enfermos los mexicanos? En el sistema de salud mexicano, pues sí está la sobresaturación fuertísima, ¿no? Habría que trabajar un poquito más con la medicina preventiva, no la medicina en segundo nivel, en donde es medicina resolutiva o curativa. Cuando vemos tanta guerra, conflicto, violencia como la que vivimos en México, esta reproducción de tanto mal podría también estarnos enfermando. Claro. ¿O a quién le conviene que existan las enfermedades? La farmacéutica, pues su meta es vender. Es una empresa. Pues sí, ¿no? Ya está bien el paciente. Pero de aquí va a irse a su casa y no va a mejorar porque no hay una intervención que le ayude a recapacitar, ¿no? ¿A quién le conviene que no sepamos esto? ¿Y a quién le conviene que estemos enfermos? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Oscar Morales Podcast. Un espacio de opinión, de debate, de denuncia, de discusión, porque nosotros creemos fielmente en que los grandes cambios empiezan hablando. Y hoy tengo a un invitado bien interesante, una persona que lo poco que he empezado a conocer de él, creo que nos puede hacer un diagnóstico y sacar temas que sin duda son bien importantes traer a la mesa. Mi estimado Eduardo Girón, médico, muchas gracias por estar en este espacio, pero yo no te voy a presentar. Quisiera que tú te presentaras. Maestro, muchas gracias. ¿Quién es Eduardo? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme, ¿no? En este gran espacio y compartir estos temas tan importantes de salud que a lo mejor en nuestra cultura latina no tenemos tan en boga, ¿no? Bueno, yo soy el doctor Luis Eduardo Girón Sabiñón, soy médico especialista en salud pública por la Universidad UAM, la Autónoma del Estado de México. Y bueno, he tenido recorridos amplios ya en la vida y incluso trabajé en el IMSS 10 años, estuve 10 años en el IMSS, fui paramédico voluntario a los 16 años. Toda mi vida me interesó mucho pues la parte de la salud y el porqué, no solo el otorgar o dar diagnósticos o ponerte la bata como la mayoría de los compañeros, sino más bien ver bien las causas, el porqué. Hace muchos años, cuando estuve en urgencias, en el IMSS, en un hospital, pues de batalla, yo lo diría así, Ok. en su época estuvo rebasado 600 veces, eso yo creo que ahora más, pero en ese momento estaba rebasado para su diseño, estaba rebasado 600 veces. Yo estuve como médico de urgencias a los 23 años. Hice mi internado rotatorio anual en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, en el Ángel Rofo, que es un hospital de cáncer muy famoso de allá de Buenos Aires, en donde pues empecé a integrar esta parte de la salud pública, el buscar el porqué de las enfermedades, no solo las enfermedades como tal, estudiarla, su fisiología en la parte anatómica, sino esta parte relación con emocional, ¿no? Que tienen los pacientes junto con las emociones. Ahí vi varios casos. Después de ahí fui a la 58 como médico de urgencias y ahí empecé a ver patrones. Estos patrones, por ejemplo, un paciente con el mismo diagnóstico ingresaba a la sala de urgencias, otro paciente compartía ese mismo diagnóstico, pero uno mejoraba y otro no. ¿Por qué? ¿No? Esa era la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva a que este paciente mejore o no? Nosotros, pues, en el IMSS hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Y yo me detendré un poquito ahí, Dime. mi estimado Eduardo. Tú pues has estudiado y has viajado por muchos lugares, Sí. has visto seguramente muchas cosas. Y hablemos en específico de México. O sea, ¿cómo es o cómo entender el sistema de salud mexicano? Tiene su historia, siempre ha sido muy polémico, criticado, atacado, defendido. Que si falta dinero, que si falta personal, falta infraestructura, que si atienden bien, atienden mal, ¿no? Siempre se tiene, diría yo, un estigma muy fuerte sobre el sistema de salud, si es tan malo como dicen que es, o tan bueno como algunos pensarán. Pero tú, ¿cuál sería tu diagnóstico, digamos, como médico del sistema de salud en México? Pues mira, es algo, yo diría que es algo heroico. Ok.
que no se tome mal. Hay muchas cosas malas por ejemplo, yo solo puedo hablar del IMSS, que es donde yo estuve, ¿no? Y que lo tengo con un bonito recuerdo, porque ahí me formé, aprendí todo, ¿no? Yo creo que es algo heroico porque hay personas dentro del IMSS que valen la pena. Obviamente no todos, pero hay personas que valen la pena y que hacen actos heroicos. Desde cirujanos que se quedan en su guardia para poder operar al paciente porque está preocupado por su paciente, ¿no? Desde médicos de urgencias que, bueno, veamos, nosotros había días que veíamos 36 pacientes en un turno de 6 horas y media, y hazles nota y ten una buena relación médico-paciente, ¿no? Y trata de sacarlos adelante y no dejar pendientes al próximo turno, ¿no? Entonces, sí hay carencias, sí, hay veces hay directivos que no toman en cuenta la parte operativa, ¿no? Y eso dificulta muchísimo la sanación de los pacientes o la curación o llevarlos, ¿no? A esta sanación. Pero sí hay cosas que también, si no hubiera estado el instituto, pues muchísimos pacientes no hubieran tenido acceso a una cirugía o no hubieran podido tener acceso a medicamentos, ¿no? Sobre todo. Entonces, es un sistema complejo. Yo también creo que refleja mucho la sociedad mexicana, ¿no? Porque es el esfuerzo individual, ¿no? Así como tenemos deportistas olímpicos, que a lo mejor el caso de Soraya Jiménez hace muchos años, que era esta chica que levantaba pesas, que tuvo que pagar su avión, llegar ella sola, desvelada, porque el avión pues, no se coordinó bien la hora. Casi se bajó el avión, llegó y ganó la medalla de oro, ¿no? Sí. Eso yo creo que es nuestra sangre mexicana, ¿no? Que sí compartimos con los pueblos latinoamericanos, pero creo que el mexicano es muy aguerrido en ese aspecto. Entonces también dentro del instituto a veces te dicen, híjole, pues no hay guantes. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a dar? Pues no atiendo, ¿no? Porque no hay guantes. Luego habla al sindicato. Pues no. Si tienes realmente la convicción médica, pues le entras, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vámonos y me lavo con alcohol o me prestan unos guantes de esos que parecen como de carnicero, donde compras el jamón, y entrarle, ¿no? Entonces creo que el sistema de salud se soporta, lo vimos también en la pandemia. Sí. ¿No? Sí. Un amigo mío que es un gran médico, el doctor Villa, que le tengo una alta estima, le envío un saludo. Él comentaba, bueno, ¿qué va a pasar con esto de la pandemia, no? Ya que si de por sí el sistema de salud ya está desbordado, ¿no? Pues ahora con esto, pues va a tronar, ¿no? Era una preocupación. Y yo como salubrista, pues tienes un ojo en donde la salud pública no solo ve al paciente, sino ve a la población, de qué se está enfermando la población. Entonces, para la salud pública y la epidemiología, recordemos que epidemiología es epi de arriba, demos de población, logos de estudio, epidemiología, ¿no? O sea, estudiar a la población desde arriba, básicamente. Ok. Entonces, para nosotros era catastrófico, ¿no? La pandemia. Entonces, él comentaba, bueno, la gran fortaleza que tiene el sistema mexicano es que sabemos trabajar siempre saturados, siempre llenos. Ok. Manejamos un triage pues bastante bueno. Yo entiendo que los usuarios o los pacientes se enojen, ¿no? Pero vas formando un ojo clínico, yo siento mayor que los médicos europeos o americanos o anglosajones. Ojo clínico, estoy diciendo. Ok. Por la cantidad de pacientes que tienes. Y a mí el estudiar parte de la carrera fuera en el extranjero me di cuenta que se manejaba distinto. Aquí en México, desde que estás de estudiante, ya estás sacando muestras. Ya estás ahí. O sea, ya le estás entrando. Ya eres parte del equipo. No es como que, pues ven, nada más te vienes de oyente o a ver, como los famosos follows en Estados Unidos, que nada más vas y ves. No, aquí eres parte del equipo porque te necesitan. No hay más. Ok. Desde que vayas por una muestra al laboratorio y la traigas, o vayas y saques la radiografía, ¿no? Pero ese tipo de situaciones te van formando. Es como decir, las necesidades obligan. Claro, ¿no? definitivamente. Entonces, al tener un sistema ya por sí solo saturado, exacto, pues en cuanto entras éntrale de verdad. Exacto. O sea, ya saliste, ok, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. Me llama mucho la atención que hables un poquito, no sé si decir comparando, pero sí se tiene una percepción de que los sistemas primermundistas, ¿no? Es casi como entras al hospital y ya sales curado. Pero yo también he escuchado muchas críticas de otras regiones, nada más que por ser a lo mejor del norte global, pues no sé, se minimiza, ¿no? Y siempre decir del sur global o de México para abajo es lo peor. Pero me llama mucho la atención que tú menciones que se aprende a trabajar bajo esa saturación, bajo esa presión y en una sociedad está muy enferma. Claro.
Pues bueno, hay una pandemia silenciosa de enfermedades mentales, por ejemplo, de depresión. Y esto viene desde la pandemia del COVID, ¿no? Del COVID-19. Fue un golpe social muy fuerte. Oye, pero vino a raíz de la pandemia, del COVID, o ya estaba, o simplemente con el COVID se evidenció más. Claro. Pues no, ya estaba, porque el ritmo de vida y también bueno, ya lo maneja Octavio Paz, ¿no? En Laberintos de la Soledad. La mezcla con la cultura anglosajona, yanqui, estadounidense, hizo que cambiaran muchas cosas para nosotros. En los pueblos originarios que he visitado muchos, la comida o el grado de obesidad no es tanto como en las ciudades. Nosotros somos el país con obesidad infantil, ¿no? Mayor obesidad infantil. Consumimos más, Chiapas es el estado que consume más Coca-Cola en el mundo. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones vinieron y entonces ya es cuando nos dicen, bueno, la tortilla ya engorda, las gorditas y esto y todo. Pues sí, porque lo estamos combinando con grandes cantidades de azúcar. Entonces, también eso es un foco en la salud pública porque esa combinación cultural trae sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, la depresión, pues sí, ya estaba consciente o ya estaba presente. Pero la pandemia fue un golpe al hígado, fue un gancho al hígado total porque aislamiento, ¿no? Eso es importantísimo. Los filósofos griegos decían, el paciente se cura hablando, se cura expresando. Hablar sana. Hablar sana, exactamente. ¿No? Entonces, ahora imagínate, te aíslo, ¿no? Ahora, la salud, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice, la salud no es la ausencia de enfermedad, o no solo es la ausencia de enfermedad, sino el balance biopsicosocial de una persona. Entonces, hablamos del cuerpo, ¿no? De la psique, de cómo estamos pensando y la parte social que es súper importante. Te comentaba que cuando estuvimos en urgencias, cuando estuve en urgencias muchos años, nosotros nos esforzábamos, pues te digo que son a veces casos heroicos. Yo puedo hablar por mis compañeros. Nos esforzábamos para llevar a un paciente a su estado, ¿no? Llegaba un paciente, pues, literalmente destruido, ¿no? Muy mal estado. ¿Hay algún caso que te acuerdes, así que tengas muy presente, que digas, híjole, sí, no se me olvida? Mira, por ejemplo, la diabetes mellitus. Vamos a hablar un poquito de diabetes mellitus, ¿no? El tipo 2, que es el más común. Llegaba un paciente con pie diabético, ¿no? Gritándole a sus familiares que por su culpa estaba enfermo, ¿no? Entonces, lo veíamos y le decíamos, ¿pero por qué? No, es que mi hija se sale en las noches y entonces yo me pongo mal, ¿no? Entonces, veíamos ese patrón de control por base de la enfermedad. Entonces, el paciente realmente no quería mejorar. Entre más estuviera afectado y los doctores fueran más dramáticos, por decirlo de esa manera, te utilizaba la enfermedad para control. Entonces, tú por más que te esforzaras por ayudar a ese paciente, porque se hacía, se regresaba a su estado social normal, a sus usos y costumbres y higienodietéticos, y empeoraba. Entonces, ahí es donde empezábamos a ver también que es sumamente importante este entorno social del paciente para que también esté en su bienestar, ¿no? Entonces, de esos casos, pues muchos. Mira, me tocó el caso de un niño con insuficiencia renal crónica. Tenía 17 años, 16, 17 años, no recuerdo bien. Y yo me acerco, te llaman, es muy bonito porque en la sala de urgencias, pues tú estás atendiendo pacientes y mientras atiendes, das indicaciones, haces notas, te llegan ingresos nuevos y te llegan choques. Los choques son los pacientes más graves en esta clasificación del triage, ¿no? El triage te clasifica por colores, significa clasificación en francés, nace en la Segunda Guerra Mundial y es para clasificar a los pacientes, para ver su grado de atención, porque no es que muchos piensan que es yo llegué primero, la tienes que atender. Sí, no, sino se atiende por grado de gravedad. Entonces, cuando ya vienes muy grave o muy inestable, se clasifica naranja o rojo. Hay varias clasificaciones y te tocan la chicharra y entonces dices, híjole, o soy yo o a ver quién, ¿no? Ya está la chicharra, entonces si tienes tiempo, obviamente te acercas, si no, la enfermera llega y te da el caso. Entonces tocan la chicharra y nunca sabes qué va a pasar. Entonces abres la cortina de choque y dices, ¡ay, que no sea algo así! Porque no hay escuela para muchas cosas, no vienen los libros muchas cosas, ¿no? Entonces llegué yo y era un joven, aparentemente, pues, ¿cómo lo podría decir? De clase media alta, que lo tenía todo resuelto en su vida, por eso hago esto, ¿no? Hasta de buena apariencia, no sé, ¿no? Entonces, para hacer la relación médico-paciente siempre te agarras de algo para, pues, ser amigable, ¿no? Claro. Entonces le dije, ¿cómo estás? Vamos a decirle Oscar, ¿no? No se puede decir, ¿no? ¿Cómo estás, Oscar? No, mira, yo soy el doctor Girón, te vamos a ayudar, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Digo, yo ya le había visto el tinte ictérico, que es esta parte amarilla.
Ok. que se da en la piel, que puede ser por varias cosas, ¿no? Una hepatitis o todo, ¿no? Pero pues en los niños una insuficiencia renal crónica pues es dura, ¿no? La insuficiencia renal crónica infantil por lo general es porque no se desarrollaron los riñones, se quedaron chiquitos. Entonces Ok. tuvieron una infancia normal, común y corriente, pero cuando llega la adolescencia y se estiran, ya no funcionan los riñones porque se quedaron chiquitos a toda la economía del cuerpo que ha crecido. Ok. Entonces ya no le Ya alcanza es al como cuerpo insuficiente. exacto a los riñones filtrar la sangre, ¿no? Entonces yo cuando llegué le empiezo a preguntar y todo, entonces leo los datos y dice, ok, viene para trasplante renal, ¿no? Entonces hay una esperanza. Entonces yo le dije, oye, pues mira, vas a estar muy bien, vas a salir con chavas, ¿no? Ajá, sí. No te preocupes, vas a estar bien, ahorita yo voy a mover lo que pueda para apoyarte para que sea esto más rápido y te podamos trasladar, porque no hacíamos trasplante ahí, pero en el sistema de salud y sobre todo tienes que ir entrando desde poco a poco, ¿no? Desde tu unidad de medicina familiar o de urgencias y luego de ahí a segundo nivel pasas a tercer nivel, que son los trasplantes Ok. y así, ¿no? Le dije, ahorita vemos cómo le hacemos, no te preocupes, yo siempre tratando de... Pues mira, un profesor a mí me dijo, si para ti es un día normal, para él es un día que le cambió la vida, llegar al hospital. Wow, sí. Entonces tienes que ponerte en esos zapatos, ¿no? Entonces, pues tratar de apoyar en esa situación. Entonces yo le dije, sí, vamos a ver, ¿no? No te preocupes, ¿no? Sí, lo hacemos y todo. Y esto es donde también toco la parte emocional, ¿no? Me dijo, ay, doctor, ¿qué quieren salvar? Y cuando levantó la sábana, pues ya tenía pues, muchas cirugías, estaba muy lastimado, ¿no? Con edema en los pies. O sea, edema es esta agua, pues, en los pies, ¿no? Ok. Entonces, dijo, ¿qué quieren salvar? Yo ya les dije que no quiero. Entonces fue como, híjole, pero es tu papá te va a dar el riñón, no tengas esa actitud. Claro Sí. que al final por eso no decidí hacer urgencias y me fui a la salud pública, porque tienes muy poquito tiempo con el paciente, tienes 15 minutos, es decir, muchísimo, ¿no? O sea, tienes 10 minutos, Ok. depende también del estado de gravedad, ¿no? Pero en este caso, pues que sacar laboratorios, estabilizar y esto, pues es rápido hablar con él, haces lo que tienes que hacer y el traslado, ¿no? Entonces, fue como, no, mira, pues es tu papá, no seas así y todo, ¿no? Y Sí. ya después salí, hablé con los papás, muy aprensivos, ¿no? Bueno, sabemos que no hay dinero que alcance en la medicina a nivel privado, entonces, pues por eso el IMSS es lo que yo te digo que apoya en ciertos casos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pasó eso, terminó, yo salí, me fui platicando con mis compañeros, les dije, no, pues le va a ir bien. Yo creo que le va a ir bien, ya cuando su papá le dé eso, se le va a quitar la depresión. Yo lo mandé haciendo, según yo, mi trabajo perfecto. Ujú. Luego la mandé a psiquiatría para que lo apoyen y así. 3 meses después, 4 meses después, más o menos, la chicharra, doctor Girón, doctor Girón. Entonces, pues ahí voy, ¿no? Abro la cortina y es Oscar, el paciente, ¿no? Y lo veo y digo, híjole, ¿qué trae? Fiebre, sí, hizo rechazo. Entonces, imagínate el No manches. esfuerzo del papá, ¿no? Y le digo, ¿cómo crees? Me dice, doc, ¿le hiciste rechazo? Sí, doc, yo se los dije. Y es este tipo de donde yo empecé a entender que la parte emocional, mental, social, influye de manera directa, total, que a lo mejor a la ciencia, ya lo ha retomado un poco, pero a lo mejor a la ciencia se nos olvida por este pensamiento positivista de solamente el especialista ve dedos y solamente ve dedo el especialista, por ejemplo, y no tiene esta visión global. Ok. De que a lo mejor a ese niño, a ese paciente, si se lo hubiera apoyado de manera mucho más enfática en la manera emocional, en la depresión que cursaba. Recordemos que la depresión es este cansancio emocional. ¿Qué es eso? Por eso molesta cuando le dicen, ay, échale ganas. Pues no, o sea, yo estoy exhausto emocionalmente, ¿no? No se Ok, trata de sí, sí, esto, de sí, estas claro. ganas. Entonces, a lo mejor ahí hubiera habido un cambio. No lo sé. Esto es una cuestión empírica, pero es un caso que me llama la atención o que me empezó a mover para empezar a estudiar salud pública y empezar a ver los determinantes sociales. Que los determinantes sociales significa cómo vive la sociedad y de qué se enferma. Por ejemplo, hay casos en un estado en México que el agua es muy pesada porque hay una fábrica. Entonces hay mucho más Mm, insuficiencia renal crónica, claro. ¿no? Porque se va destruyendo Sobre el todo en riñón. regiones donde hay, y esto a mí me ha tocado como periodista visitar muchas de estas regiones en donde el común denominador en muchos de los, bueno, te Ujú. lo cuento a la gente, o sea, eh, gran parte de los cuerpos de agua en México están altamente contaminados y tú te das cuenta de que esta contaminación viene en su gran mayoría de zonas industriales, porque las zonas industriales siempre se establecen cerca de donde hay cuerpos de agua.
Claro. Entonces, pues sus desechos van al agua y de esta agua se ocupa para riego o para el uso cotidiano. Y sí, te topas, hay regiones, por ejemplo, el Salto Jalisco, que es en donde es de los lugares con mayor índice de insuficiencia renal a nivel mundial. Sí. Entonces, me ha tocado estar ahí. La sensación, incluso cuando tú llegas al lugar, se siente triste. Es un lugar muy triste en ese sentido. Y hay muchos niños. Y yo platicaba con un científico y me decía, tú te das cuenta, por ejemplo, los niños son muy chiquitos. Sí. Empieza a haber una especie de deformidad también en ellos. Pero esto que me mencionas me hace completamente sí, claro, sentido, ¿no? La salud pública no es muy común aquí en México. Tú preguntas, oye, ¿la salud pública? No, es una especialidad que incluso en el ENARM, que es en el Examen Nacional de Residencias Médicas, se le cambió a medicina preventiva el nombre por ciertas cuestiones. Pero perdemos esta parte de la etnomedicina o la medicina social, yo siento. No nada más es la medicina preventiva, es el contexto social de cómo se enfrentan las poblaciones, no solo a las enfermedades, a las dificultades, ¿no? A ver, te pregunto directo, mi estimado. ¿De qué estamos enfermos los mexicanos? Ok, pues uno de los índices impactantes obviamente es la obesidad, por esta comunicación o esta interacción con la comida yanqui, ¿no? También platicábamos que, bueno, antes es que es esta revolución tan grande que llevamos, esta vida tan atareada, lo que nos va a causar ciertas enfermedades. Una de la obesidad, bueno, es muy clara por la ingesta de refresco, ¿no? Por la ingesta de muchos conservadores. Es muy fácil interpretar qué es el conservador. Bueno, si yo vendía hamburguesas cerca de mi domicilio, pues bueno, la carne se me va a echar a perder, pero pues la vendo aquí cerca y no hay ningún problema, no necesita conservadores. Pero si esa misma carne la voy a enviar a China, necesita que no se descomponga. Y para que no se descomponga, yo necesito eliminar todas las bacterias, todos los microorganismos. Claro. Ahora, nosotros tenemos una microbiota con microorganismos en el cuerpo. Entonces, cuando comemos esta comida súper procesada, estos conservadores eliminan incluso la microbiota. Y eso genera gastritis. Mira, yo te puedo decir el caminito más o menos de lo que yo he visto en la salud pública. Claro, claro. Mira, llega el paciente, 22 años, acaba de graduarse de la universidad, ¿no? De lo que quieras, ¿eh? Acaba de graduarse. Llega conmigo o llegará a la unidad de medicina familiar y le comentan, pues es que tengo alguna enfermedad crónica que tenga. No, nada más mi gastritis normal, doc. Que es muy común la gastritis. ¿No? Mi gastritis es muy común, normal. Sí, claro. Ah, bueno, tu gastritis normal. Ah, ok, entonces yo voy y en lugar de pues, investigar más tu parte emocional, el por qué. ¿Por qué la emoción? Porque al final, cuando tú estás en estado de alerta y huida, es este estado donde sacamos las catecolaminas, adrenalina, cortisol, en donde no dormimos. Ahí está el primer diagnóstico, insomnio. No dormimos. ¿Por qué? Porque estamos en alerta, porque estamos con la adrenalina listo para atacar o huir, pero de un problema que no podemos enfrentarlo directamente. Un jefe, un trabajo, cuestión económica. La tarea. La escuela, ¿no? Pero al final el paciente no diferencia, esto es mental y esto es físico. Ok. Si no estamos relacionados, por eso es tan importante la parte de la salud biopsicosocial. Entonces llega el paciente y dice, pues tengo esto. Bueno, pues tómate omeprazol. ¿Qué hago con el omeprazol? El omeprazol lo que va a hacer es bajar tus niveles de acidez. Digo, mucho más complejo, pero básicamente, ¿no? Ok. Entonces tengo un ácido que ya ni siquiera me funciona para digerir bien los alimentos, porque ya lo estoy abatiendo. Después de eso, ¿qué tengo? Mi colitis. Pues claro, todo ese ácido y la fermentación de esos alimentos, pues te van a inflamar obviamente el estómago, el abdomen. Entonces, es que tengo gases, es que tengo todo. Entonces, ya tengo colitis, ya tengo, gastritis, colitis, reflujo, porque ya empiezo otra vez con el reflujo. Mucho de esto recordemos que es porque el paciente está pasando por una cuestión de estrés. ¿Por qué? Culturalmente. El paciente sale uno de la universidad y dice, yo ya tengo título, yo ya me como el mundo a puños, ya nada más voy a buscar trabajo y esto. Y pues la realidad es otra. Entonces el trabajo, o son trabajos muy mal pagados con muchísimas horas, en donde la alimentación se rompe, tus usos y costumbres o tus usos higienodietéticos se rompen, porque al final, pues tienes que comer a la hora que te dicen, a la hora que puedes, no comes bien, ¿no? Y lo que hay. Lo que hay, ¿no? Incluso con los médicos todos desayunamos, o la mayoría desayunamos cigarro y café, ¿no? Sí, claro. Porque aparte si desayunarías muchísimo, pues estás pesado y cansado y para un turno en la mañana de urgencias, pues no. Entonces, ese tipo de situaciones. Entonces ya tenemos gastritis, colitis, reflujo. Después de ahí, ¿qué seguiría? Úlcera.
úlcera gástrica. Después de úlcera gástrica, sangrado de tubo digestivo bajo. Después de sangrado de tubo digestivo, pum, 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 cáncer. Helicobacter pylori, cáncer. Entonces, a mí cuando me preguntan los alumnos, porque he tenido la dicha de tener alumnos toda mi carrera, Ajá. ¿qué fue lo que lo afectó, doc? ¿El no comer? ¿El esto? No, es una cuestión social, sociocultural. Si el paciente hubiera dormido sus 8 horas bien, si hubiera comido bien, ¿no? Hay varios diferentes tipos de ingesta de alimentos, ¿no? Pueden ser las 5 versiones como lo dice la OMS, ¿no? O ahora ya están más de moda los ayunos, que hay que tener cuidado con eso, porque tampoco es así nada más. Cierto tipo de situaciones, pero si hubiera tenido eso y hubiera estado tranquilo y relajado, no hubiera desarrollado la enfermedad. Ahora, esto es crónico, esto es de años. El cáncer te estoy hablando que le daría 20 años después, ¿no? Wow. O 10 años después. Sí, sí, sí. Entonces, no es, creo yo que también como país, como cultura, nos falta ver eso, esa medicina preventiva, esa medicina emocional, esa medicina... ¿Tendrá que ver o qué tanto tiene que ver también el tema de la educación? Sí. O sea, hablo sistema educativo, ¿no? De que es muy común que en el aula, pues, se te empiece a educar, sobre todo en la universidad, ¿no? Uh-huh. El famoso, me acuerdo mucho del sistema de competencias, Okay. en que tienes que ser el mejor y muy individualista Uh-huh. también. Tú y tienes que salir adelante y qué tanto nos aleja a lo mejor de este principio que es, pues simplemente tu tranquilidad, tu bienestar. O sea, también pareciera que todo se conecta, Sí. ¿no? Pero también puede ser también un tema de educación, desde el sistema educativo. Yo creo que totalmente. Yo platicando con muchos de mis colegas, creo que mínimo anatomía, fisiología y un poquito de medicina debería ser parte del programa básico. Ok. ¿Cómo es posible que ahí haya una persona que llegue y no sepa que pues ahí tiene el páncreas o el vaso? Ok. ¿Cómo es posible que no? Bueno, yo lo veo así también, ¿no? ¿Cómo no la población no se conoce a sí misma? Eso es algo sumamente interesante. ¿Cómo Sí. no conoce un poco, no? A lo mejor no tan específico, pero ¿cómo conoce o cómo funciona? Entonces siempre estamos basados... Ese es el gran problema, creo que le diste al clavo. Si yo no sé cómo funciona mi estómago, o yo no sé cómo funcionan mis intestinos, o mi anatomía, entonces tengo que recurrir a alguien más. Pero si ese alguien más está adoctrinado, ¿no? Con un dogma o está enseñado, en este caso, pues por las farmacéuticas, ¿no? Ok. Entonces, de ahí, la farmacéutica, pues su meta es vender. Es una empresa. Es una empresa. Entonces, al final yo te voy a enseñar, que no estoy hablando que los fármacos sean malos, pero te voy a enseñar a que utilices mi método, que al final es ese, ¿no? Es las pastillas, los fármacos. Entonces, una persona no sabe de cómo es su cuerpo, cómo trabaja, yo voy con otra persona, pues consumo y esa es la única vía que tengo. Pero ahí yo creo un mayor abanico, ¿no? Una Ok. escala de grises de cómo se puede apoyar. Y también creo que si uno conociera un poquito más, también pasaría menos. Mira, yo lo veo como los padres de familia con sus bebitos, Ok. Ok. ¿no? El bebito, pues normalmente está aprendiendo a usar su esófago, está aprendiendo a comer. Entonces, a veces tiene como que si se ahogara un poquito, ¿no? Y acaban llevando al bebé, porque el bebé tosió tantito, ¿no? Aunque ya liberó y ya saben que no está cianótico, que no sea azul, ¿no? Ajá. Digo, ya está bien, pero de todas maneras, por ese miedo que también se ha inculcado a nivel, pues medios, todo, ¿no? Claro. Entonces lo llevo al hospital, el pobre bebito tiene un evento súper traumático porque me lo canalizaron, le dolió, le sacaron sangre, ¿no? Lo Sí, separaron de lo los sometiste a un familiares. proceso Lo también sometiste a un proceso de estrés, ¿no? brutal, ¿no? Y al final, pues era innecesario, ¿no? De cierta manera. Entonces, si supiéramos un poquito más, o primeros auxilios, no sé, anatomía, un poquito de fisiología, primeros auxilios en la educación, pues creo que también evitaríamos muchas consultas extra o consultas que no deberían de ser, ¿no? O sea, Oye, también algo hablando de los niños. sí. Por ejemplo, en algún momento nosotros hicimos un capítulo, de hecho la gente lo puede ver, en torno al comportamiento de los niños, que ahora cada vez es más común diagnósticos de padecimientos mentales como el TDA y todo esto, ¿no? Que un chiquito de 3, 4 años es que es muy inquieto, Sí, algo anda mal. sí. O sea, también hablaste ahorita, dijiste algo que me interesó muchísimo. Hay una doctrina Ujú. también en materia de salud. Eh,
pues, que nos está orillando a enfermarnos? O sea, este adoctrinamiento. Pues yo creo que es una base de todo. Por ejemplo, el utilizar pantallas en los niños. O sea, a veces yo hago como comparaciones con la parte como de una computadora, ¿no? O sea, tenemos el Sí, RAM, tenemos nuestra memoria y tenemos ese tipo ok, de ok, ok. componentes, ¿no? Entonces, si el niño está aprendiendo a tener relación con su entorno, él está naciendo chiquito, ¿no? Entonces, Ajá. está empezando a tener a reconocer facias o las caras de los papás, a su entorno, los ruidos y todo. Y el uso de pantallas excesivo hace que el niño focalice. Entonces, focaliza su atención en la pantalla y no le interesa lo demás. También ha habido varios estudios europeos que han comentado que esto de los déficits de atención, el Ujú, ujú. TDAH, todo esto, ha ido en incremento porque también los padres tienen menos tiempo para la crianza, porque están trabajando, porque antes en los 80s, a lo mejor un padre de familia, ¿no? Coempleado podría mantener una familia de 5. Sí, sí, sí. Incluso hasta bastaba con una carrera, Ya, ya con ¿no? eso ya tenías Ahora prácticamente resuelto, ¿no? sí, ahora los padres de familia tienen de hasta 2 trabajos, ¿no? Y Sí. lo cuida la nana o la abuelita, que tampoco tiene la misma energía. Digo, depende del caso, pero tampoco tiene la misma energía. Entonces, para apaciguar al niño, yo le doy la pantalla, le doy el azúcar. Entonces, desde entrada ya estamos premiando con azúcar cosas que no se deben de premiar, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Y con la pantalla están focalizando. Entonces, pierden esa noción del entorno de qué es lo que está sucediendo afuera. ¿Por qué? Pues porque lo están viendo. Y ahora eso, achácale que si los papás llegan y pelean, pues ¿a qué entorno voy a entrar, no? Sí, sí, Entonces sí. prefiero aislarme. Siento que va más por ahí, por el caso tan alarmante de las enfermedades mentales, cómo han despegado. Digo, de la pandemia para acá, pues fue una locura, ¿no? Oye, Pero sí tenía una tendencia hacia arriba. oye, y en términos, por ejemplo, antes de continuar con estos patrones, que hay algo que no quiero que se me olvide de preguntarte. En términos de políticas públicas, Sí. o sea, si bien tú estudiaste, y me llama la atención que no sea tan visible el estudio de la salud pública, Ujú. eh, pero también hay políticas públicas, y ¿qué pasa con ellas? O sea, nos estamos quedando cortos, vamos muy atrás. De repente yo he visto algunos esfuerzos, por Ujú. ejemplo, recuerdo mucho que durante la pandemia en México se empezó a discutir mucho sobre el sellado, Sí, de los ¿no? alimentos, De ¿no? los Ujú. alimentos, y empezó a haber un escándalo, y un gremio importante de empresarios empezaba a decir que esto iba a afectar la productividad, y todo es en términos económicos, ¿no? Pero en términos de políticas públicas, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué falta? ¿Qué debería de pasar? Bueno, de acuerdo primero a los sellos, de acuerdo a los sellos, yo creo que fue un acierto. Sí, Sí, a lo mejor perdimos al osito cariñosito que salía ahí en el empaque, ¿no? sí, Pero creo que también nos ha dado a todos, y yo me incluyo, ¿no? Que íbamos al súper, veíamos un empaque muy natural, muy casi con una chica en una cinta diciendo que reduce el peso, y a la mera hora estaba cargado de grasas sobresaturadas, azúcar, bla, bla, bla. Y no lo sabíamos. Entonces, sí. creo que esta postura o esa política acerca de los sellos nos da un poquito más de conciencia, que eso es lo más importante. A mí sí me ha Y una pasado escasez de de que voy a conciencia. comprar y veo los sellos y sí lo dejo. Claro, ¿no? O A mí sea, sí me ha pasado. híjole, se me antojan un pastelito y de repente, ay, trae 4, no, mejor agarro el de 2, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. un poquito ha habido, un poquito. Entonces creo que eso muy bien. En el sistema de salud mexicano, pues sí está la sobresaturación fuertísima, ¿no? Habría que trabajar un poquito más con la medicina preventiva, no la medicina en segundo nivel, en donde es medicina resolutiva o curativa. Ok, Yo no me tengo que esperar a que la vesícula esté a punto de estallar para que yo me opere, que es la mayoría de los casos, ¿no? Porque al final, si vas a hacer un trámite al IMSS o no sé, es hasta engorroso y no claro, sabes, claro, no sé si claro. me van a entender, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces te esperas hasta que ya no puedes más. Y eso hace que sea un descontrol de recursos, un descontrol de todo. Entonces, por eso yo también volteé a ver un poquito acerca de la medicina preventiva o la salud pública de los pueblos originarios en México, porque ellos tienen otro tipo de, pues sí, de medicina preventiva, de tratar las patologías desde antes. Entonces, yo digo, para un sistema de salud mucho más eficiente, impulsar la medicina preventiva, no solo ver, porque la salud pública te estudia varias cosas, investigación en salud, por ejemplo, calidad a la atención médica, Ok. administración hospitalaria, medicina social o sociología médica,
¿no? Pero lo que se les da más fuerza es a la epidemiología, ¿no? Por ejemplo, que es esto de la clasificación y la contabilidad de las enfermedades infectocontagiosas y cómo interrumpirlas por medio de la triada epidemiológica. Y no le estamos dando a ver, centros de recreación, eso es importante, ¿no? Pláticas de convivencias, integración, como lo hacen los pueblos originarios. En los pueblos originarios, fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo trabajé en una fundación, les iba a decir el nombre porque es hace un trabajo excelente que se llama FADEM, Fundación de Ayuda al Débil Mental, que trata de niñas con discapacidad mental. Ok. Que, pues, la verdad son niñas abandonadas o que el DIF tuvo que quitar o quemadas por sus mismos padres, ¿no? Con situaciones de historias muy fuertes, ¿no? Ok. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado eso. Yo también soy director de otra fundación de salud pública, entonces quise apoyar y estuve ahí con ellos. Y vino conmigo un sanador mixteco de la Costa Chica de Oaxaca, porque me estaba acompañando por un cierto tipo de cosas. Entonces dije, ven, vamos a que lo conozcas. Se llama Don Pablo, es un señor ya grande. Fuimos y les contó cuentos, ¿no? Porque pues realmente no tenía mucho que hacer. Entonces dije, cuéntale unos cuentos a las niñas. Ok, ¿no? ok. Cuando salimos de ahí, Don Pablo sacó una lágrima. Yo nunca lo había visto así, ¿no? Es un señor fuerte, defiende los pueblos originarios. Y dijo, acá, en la ciudad de las colas, porque él le llama la ciudad de las colas porque en la Ciudad de México todo el tiempo haces cola, ¿no? O sea, para ir aquí, para ir allá, para el banco, para todos lados, ¿no? Entonces dijo, aquí en la ciudad de las colas pasa algo que en mi pueblo no. Dice, este tipo de hambre feroz, así es como, yo repito sus palabras, hambre feroz por atención y cariño, no la tenemos allá. Porque allá si una niña se queda huérfana, pues el mismo vecino lo absorbe. Se queda con ellos. No se le da el trato igual que al hijo, porque yo fui muy específico con eso, le pregunté, ¿y a poco lo tratan como su hijo? Me dijo, no tanto así. De hecho, hasta hay un término que no recuerdo que se le dice, pero que es común de que, bueno, si perdiste a tus padres, pues padres vivir aquí, ¿no? Aquí se te apoya. Okay. Entonces, la misma cultura social te soporta, ¿no? En cambio, aquí son casos en donde, bueno, pues van dando vuelta las pobres chiquitas en el DIF, van del DIF, de DIF en DIF, del norte, del sur, nunca saben dónde están. Y además expuestas a traficantes, todo, expuestas a muchas cosas, ¿no? Si yo te contara, a todo. Entonces, pues ese tipo de situaciones, pues se ha generado por nuestro estilo de vida tan atareado, ¿no? Me preguntabas de las enfermedades, pues la depresión es otra, ¿no? La depresión también es algo que aparte ya normalizamos, porque ya es como, ay, pues no tengo ganas de salir, ay, pues no tengo ganas de hacer esto, ay, no, pues no. Y hasta hay pacientes que decían, ay, doc, yo a veces he pensado que me quiero morir. Y, ay, ¿y cómo lo dices así tan fácil, no? O sea, ¿qué es lo que sucede, no? Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que en el sistema de salud mexicano ponerle más atención. Se había hecho, con gobiernos anteriores se le empezó a dar esfuerzo a la parte psiquiátrica y la parte emocional, pero también, pues, como todos los procesos se caen, ¿no? Entonces, Ok. O sea, ha habido intentos. Hubo un intento, no se dio mucho, pero bueno, ahí había una parte en donde sí estaban viendo esa parte social, ¿no? De los determinantes sociales tan importantes que se deberían de ser. Entonces yo lo que recomendaría es eso. Por ejemplo, en la pandemia se manejó pues como se pudo, ¿no? Pero creo que también apoyarnos para cuestiones posteriores es bajar de peso, tener una mejor interacción biopsicosocial, ¿no? Un poquito más pues de sentido. Yo una de las esferas que le agregaría a esta parte de las esferas psicosocial, biopsicosocial, sería el propósito de vida, ¿no? Un profesor decía, cuando la mente no tiene propósito, se va a lugares oscuros. Y sí, son esas ganas, ¿no? Es como cuando estás en la depresión que te sientes en un bosque oscuro, perdido, ¿no? Pero si tienes una luz, entonces ya, usas todo tu esfuerzo, canalizas toda tu energía y sales. Es un propósito de vida. Pero si no tienes propósito, te quedas estancado. Es como si dijéramos que entonces me mencionabas el tema de la ciudad y nuestro modo de vida. Entonces, como actualmente vivimos, nos estamos enfermando. Claro. O sea, nuestro modo de vida, la ciudad y todo este ajetreo nos enferma, nos está consumiendo. Pues yo creo, Leo, que el humano es una persona social, por ejemplo. Ok. Y junto con la tecnología y, bueno, el gran golpe psicológico que causó la pandemia, nos hemos cada vez aislado más. Y entonces, al aislar más, no contamos nuestros problemas, no los guardamos para nosotros. Y hay unas teorías de varios doctores
me encantan, incluso los filósofos griegos, ¿no? Lo que no expreses, el cuerpo lo expresará. Entonces, ese tipo de situaciones son las que también a mí me llevó a estudiar eso. Pero ¿qué pasa entonces porque me llama muchísimo la atención cómo tú empiezas a observar este tema de los pueblos originarios y cómo es posible de que ellos tengan una calidad de vida muy distinta al de ciudad, cuando en el común, ¿no? A lo mejor en este sistema de educación adoctrinado que tenemos de que siempre creemos que los pueblos originarios son muy ignorantes, ¿no? Exacto. Siempre se nos vende esa idea de que ellos son, pues, como no estudiaron, ¿no? O hablando de no estudiaron en una academia, Exacto. No saben, pero me llama mucho la atención cómo una persona del ámbito científico como tú empieza a voltear. O sea, ¿en qué momento fue cuando dices, ¿sabes qué? Vamos a buscar. Vamos a buscar, pues esto no puede ser, y mencionabas algunos casos, pero quizás, ¿qué te lleva a voltear y decir, son los pueblos originarios los que, a ver, vamos a ver por aquí qué Pues hay? fue una ardua búsqueda, porque pues al principio, incluso si tú lo mencionas en el ámbito médico, pues son pensamiento mágico. O sea, no existe nada de eso, sí, ¿no? hasta ridiculizado. Sí, yo creo empíricamente que son rezagos incluso de la conquista. Don Pablo, que es que veamos que es como el guía, el que me ha presentado todos los sanadores y esto de los pueblos originarios, él comenta que pues es esa parte de destrucción porque recordemos que mucho de los pueblos originarios es una tradición oral. Se pasa de abuelo en abuelo, de abuelo en abuelo. Sí, claro. Ahora, y lo estamos viendo, vamos a hablar de una persona social y luego nos vamos un poquito más a la medicina. Ok. En la parte social se está perdiendo el ñusabi. El ñusabi es mixteco, ¿no? Okay. A ellos no les gusta que se diga mixteco porque fue como una denominación impuesta, okay, ¿no? Que significa sucio o gris, y entonces es como hasta para radicalizarlos en esa manera. Bueno, eso es lo que ellos me han contado. Y entonces son el pueblo ñusabi, los hijos de la lluvia, y hacen rituales acerca de la lluvia, y bueno, viven otra vez más conectados a su medio ambiente, saben de cuándo va a llover, cómo va a llover, entonces cuándo hacer cosecha y este tipo de situaciones. Okay. Que a lo mejor nosotros ya no sabemos ni en qué luna estamos, ¿no? O sea, porque ya en la ciudad pues ya es poco relevante, ¿no? En cierta manera. Entonces, se está perdiendo ahora con el internet. La cantidad de niños que están aprendiendo ñusabi es casi nula, porque al final no hay canales en ñusabi, no hay videos en YouTube en ñusabi, no está la caricatura americana o la película en Hollywood en ñusabi. Entonces, al niño, pues, ay, abuela, pues eso ya ni se usa, ¿no? O sea, yo prefiero el español porque veo más allá en internet, te cuenta que ya llegó hasta allá, ¿no? Toda la tecnología. Entonces se va perdiendo eso, y al perderse se va perdiendo la cosmoconcepción. Este es un término que maneja don Pablo, que es no es cosmovisión. Ok. Porque la cosmovisión es, ellos lo ven distinto y ya. No, ellos lo comprenden distinto, que eso es la cosmoconcepción, ¿no? Ok. Entonces, de ahí, bueno, ya se deriva en mucho tipo de cosas. Es el sistema de salud de los pueblos originarios más alejados, pues es con sanadores. Ni siquiera está el pobre pasante que lo enviaron allá, que es inexperto, que va saliendo, que no tiene ni idea. Sí. Ni siquiera está, ¿no? Nada más se encuentra el sanador, y con él fue con el que, por ejemplo, yo me coordiné y platiqué, ¿no? Entonces, este tipo de cosmoconcepción es lo que da, lo que platicábamos hace rato, de que si hay un niño huérfano, pues la cosmoconcepción de la sociedad mixteca, o mínimo de ahí, de la región, es, bueno, nosotros le vamos a dar de comer y en cierta forma lo vamos a cuidar y a educar, ¿no? Para que no suceda esto como lo que te comentaba de la otra fundación, que pues son niñas de todo el país con dificultad, que han dado vueltas por todos lados, que han sufrido abusos, incluso hasta en las mismas instituciones, ¿no? Sí. Oye, y me llama mucho la atención, como un hombre de ciencia, tuviste, porque no es fácil cambiar. No. No es fácil que de repente tú llegues con una forma de comprender el sistema, las cosas, incluso hasta el desarrollo, porque también nuestros conceptos de desarrollo seguramente son muy distintos. Sí. ¿Cuál fue tu choque cultural? Pues fuertísimo. Mira, o sea, ¿qué pasó que dices, pum? O sea, quizás hasta decir todo lo que estudié o todo lo que yo pensé que era,
todo lo que aprendí, ahora quizás lo tengo que desaprender. Pues suplementar, yo siento, porque Ok. al final la medicina alópata, y sigo yo siendo médico alópata y científico en ese aspecto, Sí, investigador, sí, sí. pero ¿Cuál fue el choque? a aprender. Mira, primero los patrones. Siempre empiezas, después de un rato, yo creo que en cualquier trabajo, empiezas a ver patrones. Claro. Ah, ok. Este señor viene por esto, seguramente viene por esto, seguramente tiene esto en la familia, y sí, ¿no? Y le Ese das ojo. ese ¿no? ojo clínico, Ajá, ¿no? es el ojo clínico. Entonces ya yo veía esto, y los alumnos decían, bravo, ¿no? Lo sacamos del paro cardíaco, bravo, aplausos. Doctor House, ¿no? Sí, porque bueno, la medicina es muy divertida, yo la amo y tiene Ajá. muchas cosas, ¿no? Entonces, bravo, ¿no? Ya el paciente está bien y todo. Y yo siempre, no les arruinaba, pero les hacía ver la verdad. Pues sí, ¿no? Ya está bien el paciente. Pero de aquí va a irse a su casa y no va a mejorar porque no hay una intervención que le ayude a recapacitar, ¿no? O a tener cambios en sus usos y costumbres higienodietéticos. Entonces, faltaba ese cachito. Entonces yo dije, bueno, ¿quién más atiende medicina, no? ¿Quién más atiende? No, pues es que los sanadores te salvan el alma. Y yo dije, no, ¿cómo crees, no? O sea, nosotros como médicos, Sí, pues sí, hasta sí, el alma se claro, cuestiona, claro, ¿no? claro. Entonces, digo, yo ya en este punto, pues obviamente no cuestiono nada de eso, pero Pero en ese momento, empezando, claro, ¿no? claro. Entonces, primero fue el choque muy fuerte y dije, bueno, sí quiero yo aprender esta parte porque veo que falta. No tengo ni idea en dónde la voy a encontrar. Entonces, voy a tratar de buscar y leí varios libros, ¿no? Leí a Jacobo Grinberg, leí a Carlos Castaneda, ¿no? Ciertos libros que me fueron acercando primero desde aquí y haciendo mi práctica médica normal. Después sí dije, no, ya es tiempo de ir. Y imagínate, llegas a la costa y luego tienes que subirte 4 horas en terracería, en camión de redillas. En Oaxaca, decías. En Oaxaca, entre ajá, Oaxaca y ok. Guerrero, es la costa chica de Oaxaca. Ok. Entonces hay que subir así en redilas, ¿no? Y yo venía tuvimos la oportunidad, porque también queremos ya ahora, después de todo esto, fomentar con un documental de medicina tradicional y Ok, ok. impulsar esta parte porque hemos visto su utilidad, ¿no? Ok. Entonces, Emprendiste el viaje. sí, también siento que las cosas se van coordinando solas, ¿no? De cierta Ok. manera, ¿no? Es cosa que también fui aprendiendo en el viaje. Entonces conocí a este personaje que se llama Don Pablo, y le mando un abrazo. Y él fue el que me fue guiando y me fue llevando, ¿no? Pero hay una anécdota para que entiendas el choque cultural tan grande. Sí. Yo voy en la de Redillas y vienen señoras que incluso ya muy adentro ya ni siquiera traían nada arriba, ¿no? Ok, Como ok. descubiertas, nada más la falda, hablando totalmente en Ñusabi, ¿no? Y entonces vamos en el camión y yo veo que se empiezan a reír, ¿no? Entonces le digo a don Pablo, oiga, don Pablo, pues yo siento que están hablando de mí, ¿no? Y entonces Sí, sí, se sí, sí. voltea y habla y dice cosas, ¿no? Él también platica en Ñusabi. Entonces le digo, ¿qué le dijeron? ¿Qué hace un güero yendo a la montaña? ¿Nos viene a poner un oxo? Eso es lo que nos dijo, ¿no? Y yo dije, ¡ay, guau! ¿No? O sea, Ok. ¿cómo está la situación, no? Y de ahí fui entendiendo esta parte de cómo ven ellos. Mira, el choque cultural fue que cuando yo llegué a ver a don Alejandro, fue quien me aceptó como aprendiz, llamémoslo así, porque estaba buscando yo un mentor para que me enseñara bien de sanación. Y don Pablo es gran historiador, digámoslo, acerca de la cultura ñusabi, pero no Ok. es sanador. Ok, Entonces, él fue el que me llevó con los sanadores. Entonces, uno de ellos fue don Alejandro, que tuve la gran dicha de que me aceptara como aprendiz. Entonces, un día me llevó en la noche, ya te imaginarás el nervio, ¿no? Estás metido en la sierra entre Oaxaca y Guerrero, no, yo no sabía ni dónde estaba, ¿no? Claro, ¿no? claro. O sea, una cosa, unos nervios ahí en la noche buscando la casa, ¿no? Bueno, llegamos y me dice, nada más una cosa, si te bajas y don Alejandro nos dice que no, te subes y te vas, no quiero que me metas en problemas. Y le dije, sí, don Pablo, no se preocupe. Ok. Entonces ya bajamos y veo a un señor entre la oscuridad en una hamaca que nos dice, pásense, ¿no? Entonces ya don Pablo así, con una forma muy coloquial, ya chingaste, ¿no? Me dice, Ok. ¿no? O sea, como, órale, vamos. Entonces, bueno, llegando con don Alejandro, él me vio, yo lo veo que tenía una lesión en la pierna, como una linfoadenitis o algo así, una pierna grande, como si fuera un pie diabético, pero sin una infección, ¿no? Ok. Nada más así para que te des una idea, ¿no? Entonces lo veo y digo, ay, ¿cómo puede ser que él es el sanador
con 7 corridos más famoso de aquí. Y está enfermo. Y está enfermo. Claro. ¿No? Entonces dije, y quieras o no, la parte científica siempre está. La ciencia es para cuestionarse. Si no, no eres científico. Porque para eso está. Y sigues el método científico que tiene que ser reproducible, universal, ¿no? Ajá. Entonces no te puedes ir por el pensamiento mágico o por las ganas de creer, sino por la ciencia, ¿no? Entonces lo vi y dije, híjole, ¿no? A ver, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Vamos a platicar con él. Y entonces él hizo la primera técnica que después yo aprendí, que es el pulsar. El pulsar es que te toman los pulsos en cada mano, así, y él habla de que la mano derecha, bueno, eso ya después platicando lo entendí, ¿no? La mano derecha es la parte positiva y la mano izquierda es la parte negativa o femenina. Que por eso no me gusta decirle negativa, más bien es como femenina y masculina, ¿no? Entonces con la mano izquierda recibes, por eso es lo femenino recibe, ¿no? Por eso el órgano sexual femenino recibe. Y en la masculina da, es el dador. Y de hecho desde ahí vienen hasta los caminos de la luz y la oscuridad y bueno, varias cosas que después fuimos aprendiendo. Entonces él me pulsa y lo que yo sentí fue como embriaguez, de cierta manera. Como un embriaguez, como mareo, como sí paz, pero este tipo de situación así como de como un no ordinario, ¿no? Como un estado de realidad no ordinario. Entonces ya lo siento y me dice, sí, muchachos, sí vas a aprender, vente. Ya después yo leyendo, incluso en la quinoterapia que se le da a los niños con discapacidad motriz o con discapacidad mental severa, ellos llegan a coordinar, o eso lo dicen en la quinoterapia, incluso llegan a coordinar el mismo ritmo cardíaco que el caballo. Entonces por eso, cuando están arriba del caballo, se calman. Entonces, el pulsar de cierta manera es eso, coordinarte junto con los latidos del corazón del sanador en este caso. ¿El abrazo podría ser algo parecido? Totalmente. Yo creo que el abrazo, y más en México, ojo, que viene la palabra apapacho. El apapachar es abrazar con el alma. Entonces, este tipo de esto es si bien es muy rochado, es decir, de la ciudad o lo que sea, esta técnica, o por decirlo así, esto que realizaba don Alejandro, pues te calma, ¿no? Entonces, ya después de que sentí yo ese cambio de emocional tan fuerte, pues si venía cansado en la noche, bueno, ¿no? Y fue como, ok. Entonces ya nos pasó, pidió 2 testigos, ¿no? Tuve la dicha que estaba mi papá y un amigo mío que es director de documentales, que estimo mucho, Tony. Y pasaron los 2, ¿no? Entonces ya pasaron, se sentaron y me dijo, mira, sí vas a aprender, yo te voy a enseñar, ¿no? Y la verdad yo estaba súper preocupado porque decía, ¿cómo va a venir hasta acá? ¿No? A estar acostumbrado al aula. Claro, totalmente, ¿no? A este dogma médico que tienes que estar ahí pegado a la residencia porque tienes que estar ahí, ¿no? Entonces dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y no lo quiero defraudar y entonces estaba medio nervioso. Y le dije, sí, está bien. Pero la verdad me picaba la cuestión científica y por qué la pierna, ¿no? ¿Seguías con eso? Sí, claro, porque es como, bueno, y si, ¿no? Y entonces, ¿por qué no pudiste, no? Entonces, yo siento que él se dio cuenta. Eso es algo que, digo, no puedo comprobarlo, pero que se dio cuenta de mi escepticismo de cierta manera. Entonces se quedó callado y me dijo así como, pregúntalo. Ya sácalo. Ya sácalo, ¿no? De cierta manera. Entonces yo le dije, oiga, don Alejandro, nada más una cosa, porque tiene la pierna lastimada, ¿no? Como para hacer ya el trato, ¿no? O sea, sí vengo, sí hago todo el esfuerzo, pero ¿qué onda, no? Con eso. ¿Por qué no se pudo curar eso? ¿O qué pasó? Entonces me comentó una historia impactante que él había recibido el don de la sanación desde su abuela, y de su abuela por su abuela, y de su abuela, bueno, así está. Bueno, sí, generacional. Generacional, pero estamos hablando de prehispánico, ¿no? Y a quien le iba a dar el don él era su hijo, que tenía 16, 17 años, no recuerdo bien, no quiero faltar al respeto, pero era joven. Y por alguna situación a su hijo se lo llevaron, es lo que él dice, ¿no? Su hijo falleció, se fue, y ya no tenía como a quien enseñarnos. Sí tiene una hija que le enseña, pero como que esta parte tan específica, ¿no? de la sanación, como que su hijo era el que tenía. Y me dijo, el hijo representa la fortaleza y las raíces de un padre. Y por eso mi pierna jamás se va a regenerar, porque yo jamás me voy a regenerar de ese golpe. Y ahí fue cuando a mí me hizo todo el sentido. Dije, él sabe de lo que estamos hablando. Cómo esta parte emocional afecta de manera física al cuerpo, ¿no?
y lo tenía súper claro. Y bueno, después de eso estuve yendo, ya básicamente las clases eran desgranar maíz con él y platicar, ver cómo atendía pacientes y cómo manejaba esta parte emocional en donde ellos dicen que, bueno, porque no solo es él, sino es en la cultura Ñusabi, que hay una deidad llamada Satya y Yana, intento pronunciarla bien, que significa que es la energía positiva y la energía negativa que se llegan que se llegan a expresar dentro del cuerpo, ¿no? Que es como este campo electromagnético, por decirlo así, o esta vibración, ¿no? Por decirlo así. Ellos lo manejan mucho con espíritus o como Ok. deidad o espíritus, ¿no? Espíritus malos, espíritus buenos. Pero yo entendiendo después de los aprendizajes, veía y leer al doctor Emoto, que es el que hace los experimentos con el agua, ¿no? De que vibran el agua y este tipo de situaciones, y ven los cristales en microscopio congelados. Y entonces ya ven supuestamente, bueno, supuestamente porque no lo he realizado yo, ¿no? Pero han demostrado que las figuras del agua cambian de acuerdo a la emoción que se dice, ¿no? Entonces me hacía muchísimo sentido que, por ejemplo, muchas de las cosas que hacía don Alejandro era bendecir el agua o el alcohol con el que iba a limpiar. Ok. Entonces, él decía que con tu palabra y tu aliento, tú podías decirle al agua que fuera buena. Porque muchas veces el agua, incluso la que viene de rocío, viene virgen, llamémoslo así, sin vibración. Entonces, cuando lo obtienes, eso, y por eso él decía que las cosas muy industrializadas traen la energía de la ciudad de las colas, ¿no? O sea, de Ok. México, de esto, ¿no? Entonces, él manejaba que primero la pulsada era para calmar al paciente. Y yo vi, a mí nadie me cuenta, yo vi cómo los pacientes casi convulsionaban de llorar. En la pura pulsada, no creas que todo lo demás, sino al principio. Entonces, pues claro, yo estudiándolo así, tengo un hermano psiquiatra, ¿no? Entonces, investigando. Claro, si tú estás en niveles de ansiedad brutales, 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 y te frenan y te mandan a la paz, ese reconocimiento del estado de paz, ese alivio, esa luz en el camino que ves, te manda a ese tipo de situaciones, a llorar, a expresar, ¿no? Entonces, por eso la calma de él, imagínate el personaje, la calma de él incluso hacía que los pacientes lloraran fuertísimo. Entonces, ese era una de los primeros. Después, por ejemplo, preparaba su alcohol, ¿no? Ujú. O mezcal. Lo bendecía. Bendecir es esto que te digo de estarlo vibrando toda una noche, estarle diciendo Ok. energía positiva, mandándole vibración con la voz. Eh, había así, cantos mixtecos y cositas así, ¿no? Y un día le pregunté, oye, don Alejandro, pues yo no sé mixteco, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a saber? ¿Qué voy a hacer yo, no? O Sí, sea, ¿cómo claro, le claro, hago? claro. Y se quedó pensando 2 minutos y me dijo, no te preocupes, muchacho, tú haz un Padre Nuestro. Y dije, ok. Yo no he sido muy religioso, siempre he sido más científico. Pero entendí, después de leer el Padre Nuestro, que te voy a decir honesto, ni me lo sabía. Pero cuando lo empecé a leer, pues claro, es una oración en contra del mal. Al final acaba así, y líbranos del mal. Amén. Entonces entendí que eso era lo que él estaba tratando de buscar, ¿no? Vibrar esa... Oye, pero me llama que lo hayas hecho como médico, hablando de científico. Es O que hay sea, cosas muy, muy naturales que están ahí. Mis compañeros no me pueden dejar mentir. En un electroencefalograma ves la parte electromagnética, pero decimos, del qué, cerebro. pero, a ver, te voy a preguntar, Sí. ¿qué, qué pasa con el gremio médico? Porque debe de haber un choque. O Claro. sea, debe de haber un choque. Y también te preguntaría, eh, ¿la ciencia deshumaniza? No, no creo. Deshumaniza o sea, mucho estrés y hacer tu trabajo muchísimo te desgasta, ¿no? El famoso síndrome de burnout o de burnout, como le quieran decir. Pero es que muchas veces la ciencia, o sea, Pero bien utilizada, no. Porque al ajá, final la ok, ciencia es una herramienta, ok, ok. ¿no? Y también puede ser una religión si la crees como dogma. Digo, muchos compañeros médicos decían, no, es que en el journal de Ajá, es Inglaterra que, dice esto y esto es así. ¿Tú lo has hecho? O sea, tú has reproducido, es reproducible, el método científico es reproducible, universal, cumple con una serie de pasos, ¿no? Es replicable. ¿Tú lo has replicado o nada más le estás creyendo un papel que dice? Porque ahora, pues no sé cómo era antes, pero ahora, pues no puedes creer todo, ni siquiera de los institutos. Yo creo que por eso la ciencia es un motor que a mí me llama y vivo enamorado de ella, porque es un motor para cuestionarte todo, absolutamente todo.
Y hasta que consigas un método científico, un método, una metodología replicable, universal, entonces sí encuentras el conocimiento o esta parte ¿Y qué pasa con el gremio epistemológica. médico? Porque me imagino que tú llegas después de emprender este viaje y de hacer todo este aprendizaje. ¿Qué pasa con, o Pues hay sea, muchas burlas, ¿no? O sea, veles a dar abrazos, doctor Girón, échale tus Harry Potters, ¿no? O sea, cosas así. Porque yo siento que el gremio médico también es un gremio muy especial. De entrada, cada especialidad tiene una personalidad, ok, ¿no? O sea, desde que los oftalmólogos son muy de clase alta, o los dermatólogos son por lo general chicas muy guapas, ¿no? O sea, ok, el traumatólogo y por lo general es muy así, como, no quiero decir machista, pero es como muy varonil, esa es la palabra, ok, ¿no? Entonces, cada especialidad tiene su chiste, ¿no? En ese aspecto. Y creo que también hay una parte, no sé, esto es una manera empírica, ¿no? Pero hay una parte en donde tú das tu vida. Digo, y creo que mis compañeros médicos lo saben. Entregas tu vida a la medicina. Imagínate una residente, ¿no? Que me tocó verla, una residente R8. R8 significa que lleva 8 años en el hospital. Es residente de neurocirugía, 8 años en el hospital, ¿no? Por ejemplo. ujú, Que lleva tantos años de estudio que sacrificó, pues entra a los 17, 19, ¿no? En un rango, ok. entre 17 y 19 años. Entran a la carrera. Y después de ahí, échate 6, 7 años, ¿de acuerdo? Depende de la universidad en la que estudiaste. Y luego después de ahí, échate 8 de No, especialidad. media vida o más de media vida ahí. Tus compañeros normales de la preparatoria, al cuarto año al cuarto año, tú apenas vas a salir a campus clínicos o ya estás en campus Ujú, clínicos. Al cuarto año, ellos ya acabaron. Y ya empezaron a hacer su vida laboral, ¿no? Que no es lo mismo la universidad que la vida laboral. claro. Entonces ya empezaron a desarrollarse. Tú todavía estás en gestación, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando llegas hasta allá, pues sí, yo creo que cuestiones de ego, cuestiones de que pues, nadie te va a venir a explicar algo que tú has estudiado toda tu vida. Ujú, Entonces, incluso entre los médicos hay duelo de ego, ¿no? claro, claro. Porque, o sea, tú eres general, tú necesitas especialidad, entonces te discrimino. Oye, ¿por qué? Si no estás evaluando bien la capacidad que tiene el doctor, ¿no? Sí, O sí, sea, ese sí. tipo de situaciones. Entonces, ¿qué le vas a contar a alguien que lleva más de 12, 14 años en el hospital? ¿No? Que yo le, oiga, pero ¿sabes qué? Fíjate que la parte emocional importa, fíjate que los médicos tradicionales hacen esta parte de la medicina preventiva tradicional, ¿no? O sea, no hay aceptación en ese aspecto, ¿no? Digo, no digo de todos, pero Pero la es en el mayoría. común, claro. Claro, la mayoría, ¿no? Entonces, hay ese juego en el hospital, pues siempre son los juegos, ¿no? Que el cirujano se pelea con los de urgencias se pelean con el de medicina interna porque no hay camas. Entonces, siempre hay esto. Y ahora imagínate que llegue un médico que dice, yo soy especialista en salud pública y estudié medicina tradicional y creo que, pues no hay foro, ¿no? O sea, ese es lo difícil, ¿no? De cómo transmitir este tipo de Oye, y conocimientos. esta combinación que tú has hecho entre lo científico y lo rigorista que llega a ser y la parte, pues, más espiritual, Ujú. ¿no? Eh, pues me llega a la mente muchas cosas. O sea, yo he escuchado historias de personas poderosas que llegan a ir con curanderos o con brujos. O sea, para hacer esta cuestión. O sea, también hay una onda mística ahí, Sí, ¿no? sí, y en toda Latinoamérica. Mira, yo creo que este tipo de situaciones se dan porque si entendemos un poco la cosmoconcepción de ellos y evitamos el verlos como, pues no saben, ¿no? Porque no están letrados, como tú comentaste, Sí, ¿no? sí, sí, pasa. Y tratamos de entender bien lo que están realizando, es súper interesante. O sea, don Alejandro decía varias cosas, y no solo él, otros sanadores, ¿no? Por ejemplo, el mal del viento. Yo decía, ¿qué es el mal del viento, no? El mal del viento es cuando pasa un accidente, algo horrible en un lugar, ¿no? Y se queda esa energía ahí. Entonces, primero tenemos que llegar a la cosmoconcepción de que sí somos energía y de que sí nos movemos con energía y que los músculos sí son dínamos que la generan y al final el ATP y el ciclo de Krebs y la glucólisis, Ok, ok, todos sí generamos energía. Eso sí está ahí, en un electroencefalograma sale, no ok. sé, hay varias maneras de medirla. Entonces, si esa energía se queda en esa habitación y tú pasaste por ahí, o en un puente, o en las leyendas que Ok. encontramos a lo mejor de brujería, cosas así, si tú pasas por ahí, esa mala energía
se mete en tu cuerpo. Y es lo que ellos comentan. Bueno, yo lo traduzco un poco porque entre mixteco y... Es que es como cuando pasas, o sea, vamos a llevarlo, pasas en un lugar y dices, Ay, sí. híjole, aquí hay algo. Y a lo mejor estás en un... comúnmente lo decimos, hay un ambiente bien pesado aquí que no me... Hasta no se quiero. utiliza mala vibra, ¿no? La canción. Ajá, Está mala vibra. O hasta he llegado a escuchar, digo, a lo mejor ya me estoy metiendo en cuestiones muy así, pero, Sí. pero te lo voy a preguntar. Claro. Por ejemplo, cuando dicen el mal de ojo. Bueno, ahí voy para allá. Ah, ok. A ver. Entonces, don Alejandro decía, mira, médico, si tú no piensas que la energía existe, yo te voy a decir que ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque aparte ellos, la verdad, son súper prácticos. O sea, no es como que léete 40 libros, ¿no? En una frase, ok, te vuela la mente. Entonces me dijo, tú vas allá en la ciudad de las colas en tu auto. Sí. Y pasa un sujeto y te menta la madre, ¿no? Tú no lo conoces, no es tu familiar, no lo vas a ver, no es tu vecino, no te interesa, no sabes quién es. Pero te menta la madre. ¿Cómo te quedas en tu día? Sí. Y yo, pues claro, sí. Encabronado, ¿no? Me movió, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es eso? Me dijo, ahí está. Esa es la transmisión de energía. Ok. Entonces, cuando empieza a explicar ese tipo de situaciones, el mal de viento, que es esto de que la recoges, o lo que tú decías de la envidia, ¿no? Que es el mal de ojo. El mal de ojo, sí. Ajá. Bueno, se llama mal de ojo porque me miró mal, ¿no? Ajá, pero Entonces, que pues siempre lo han relacionado con una especie de energía que te avienta, ¿no? Claro, deseando yo creo el mal o algo así. Mira, hubo un experimento en una muestra de arte en Nueva York con una chica que se quedaba viendo a los ojos a las personas. De hecho, hay hasta ejercicios en musicoterapia y en constelaciones y ese tipo de situaciones en donde si te quedas viendo a los ojos, nada más expresando con los puros ojos, hay un entendimiento. Ok. Hay otra vez lo de nos ecualizamos, ¿no? Por decirlo de cierta manera a nivel energético. Entonces, el mal de ojo si es la envidia, yo te deseo el mal. Ajá. Entonces, al desearte el mal, yo te envío esa energía negativa, esa vibración. Me gusta verlo más como una vibración, ¿no? Porque al final el aura, el campo neuronal de Jacobo Greenberg, el huevo luminoso de Carlos Castaneda, todo este tipo de situaciones. Es eso. Es eso, porque al final yo siento, es de manera empírica, la mente, pues todo el tiempo está generando un campo electromagnético junto con el corazón que va generando un ritmo, ¿no? Porque el corazón es eléctrico, ¿no? Las de His, las células de Purkinje, es eléctrico. Entonces va generando un pulso. Ese pulso, pues va haciendo este campo electromagnético. De hecho, si tú a una persona te le acercas mucho, la sientes. Sí. Aunque no la veas, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, es ese tipo de situación cuando te invaden el espacio personal, así le llaman, ¿no? Ok. Entonces, es ese tipo en donde ya nos estamos pegando mucho, aunque no nos tocamos, pero ya nos estamos incomodando por la cercanía, ¿no? Entonces, es este tipo en donde nosotros vamos como haciendo nuestro campo, nuestra aura, con el corazón y la mente. Entonces, si yo pienso mal, por ejemplo, ha pasado mucho que en las fiestas llegas y dicen, oye, ¿cómo te cayó mi amigo tal? Híjole. Sí, me cayó mal. Me cayó mal. Oye, pero si ni hablaste con él, no seas... Pero no me vibró, ¿no? O sea, sí. ¿No? Es ese tipo de situación que a lo mejor el voltaje es distinto al tuyo. Ok. ¿No? Entonces, eso es lo que ellos manejaban. Entonces, un mal de ojo es que te voltea a ver, ¿no? De una mala manera. Entonces, bueno, la limpia, que ahorita vamos a hablar de ella, que es como el pilar de este tipo de situaciones. Los amuletos te ayudan, ¿no? Entonces, yo le decía a don Alejandro, bueno, pero ¿cómo con el amuleto? Y dice, lo importante es que tengas fe. Fe en tu amuleto. ¿Por qué? Porque la energía es 2-1, según él. 2-1, ¿qué significa? Que la positiva tiene carga más, es 2, y la negativa es 1. Entonces, por eso, con tantito amor o con tantita felicidad, se olvida lo demás. O se modifica o se transmuta este tipo de... O sea, se necesitan cantidades de energía negativa, por decirlo así, o como él decía, de espíritus negativos, muchísimo más fuerte para poder afectar a la persona que está positiva, bien, con amor, con cariño, ¿no? Y esto después, un poco en teología, ¿no? Habla de esto, porque hay que estudiar todo. Entonces, sí. Un poquito de teología, ¿no? El famosísimo San Cipriano, ¿no? Que San Cipriano era antes un ocultista del demonio, ¿no? Y está la anécdota porque después hizo santo, ¿no? San Cipriano. Pero le dijo, la anécdota es rápida, llegó un millonario de esa época, le dijo, quiero esa mujer, quiero que me la amarres para mí, y esto. Entonces San Cipriano hizo sus cosas ahí demonológicas, y no pudo. Entonces llegó el rico y le dijo, oye, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿No que tú eres el mejor? ¿No que tú eres el mejor?
¿Qué está sucediendo? Entonces, supuestamente cuenta la leyenda que él incluso contactó al mismísimo demonio, ¿no? A Satanás. Y le dijo, oye, Satanás, ¿por qué no has podido, o sea, necesito que me ayudes con esta muchacha? ¿Por qué no? No he podido hacer que se enamore de mi cliente, ¿no? Y Satanás le dijo, es que la muchacha es devota. Yo no tengo ninguna inferencia ahí, no podemos hacer nada, porque ella es devota pura de alma, ¿no? Entonces San Cipriano comprende esto y dice, entonces tú no eres el bueno. Y lo despecha, pues, y es cuando se convierte en San Cipriano y empieza a hacer cosas buenas y sanación y ta, ta, ta. Entonces, esta parte teológica quiere o expresa algo que yo he visto otra vez en patrones y referencias con las pláticas de los sanadores, ¿no? De cómo la energía funciona en ese aspecto. Entonces, si tu amuleto, tú estás pensando, no, yo estoy protegido, ya con eso. Oye, voy a irme un poquito más. Bueno, tú me estás hablando de una energía que existe, comprobable, personal. Pero, ¿qué pasa si lo llevo al ámbito colectivo? Muy bien. O sea, por ejemplo, México, la ola de violencia que vivimos, te genera colectivamente Claro. un pensamiento negativo. Totalmente. O sea, tú decías, o sea, el pensamiento bueno, por así decir, puede, o sea, el hecho de tener fe y creer cosas puede eliminar al pensamiento negativo, pero, y que se necesitan grandes cantidades de energía, ¿no? Claro. Nosotros emanamos. Pero, ¿qué pasa? Híjole, a lo mejor es una locura lo que voy a estar diciendo, pero colectivamente, a nivel sociedad, o incluso a nivel mundial, cuando vemos tanta guerra, conflicto, violencia como la que vivimos en México, esta reproducción de tanto mal podría también estarnos enfermando. Claro, claro. Es vivir en un estrés constante. Ajá, ¿no? sí. Entonces, mira, don Alejandro no, él utilizaba otra técnica que es la vela. Ok. Que es, yo creo que la técnica más difícil de comprender o de llevarla a la ciencia, ¿no? De cierta manera. Pero él pone tu foto o tu nombre en una vela, ¿no? En las noches. Él meditaba porque ya se fue don Alejandro, meditaba de 11 de la noche más o menos a 3 de la mañana. Y ponía sus velas y sus pacientes. O sea, más allá de que fueras, te hiciera la pulsada, te diera la limpia, que te hablamos de eso y así, te ponía la vela. Entonces decía, ok, ¿cuál es tu firma? O sea, es que te digo que las traducciones eran lo difícil, pero ¿cuál es tu firma en vibracional o tu fibra, pues no me gusta la palabra espiritual, pero tu firma, este tipo de situación, ¿no? Para que yo te localice, decía él. Tu nombre. Tu nombre es quién eres, tu nombre completo. Entonces, con tu nombre, lo que él hacía entraba en estado meditativo, que después yo leyendo incluso más ya en las culturas asiáticas, por ejemplo, hay una cosa que se llama Akasha, que es a donde van todos los pensamientos y generan como una nata. Yo te explico, no sé si sea comprobable, pero te explico lo que se dice, ¿no? Y entonces esta nata de pensamientos a las 3 de la mañana se apacigua. Porque todos los demás tienen el ritmo y todo el mundo está dormido. Entonces le da parte a él, o bueno, comentaba, para poder enviar energía. O sí, energía positiva, buena vibra, en cierta manera, amor, esta energía de autenticidad, ¿no? Entonces, él meditaba, ponía tu nombre, se concentraba en ti, hacía una meditación muy parecida a la de la flama, que es ver la vela, porque la vela, en algunos estudios comentan que es relajante, el fuego es relajante, porque es errático. Entonces, como lo estás observando, calmas la mente. Que al final la mente es tu peor enemigo, porque es el que te está metiendo el miedo, el que te causa el insomnio, ¿no? Porque la mente, por esta energía negativa que absorbiste, que tienes, que generaste, estás en alerta todo el tiempo. Entonces, la vela calma, y luego proyectabas la vela en tu meditación, y entonces ahora sí el nombre de la persona o la persona, y la enviabas. Y la mayoría de las personas, esto es, pues, correlacionado, yo preguntando ahí en el pueblo, soñaban o con don Alejandro o con algo que les cambiaba incluso sus usos y costumbres o sus usos y costumbres higienodietéticos. Entonces, él te apoyaba incluso
en el aspecto en el que pudieras tú soñar para que tú lo repararas. O sea, él no te preguntaba, ay, como la psicología actual, ¿no? O el psicoanálisis, que es como, ay, que tu familia tiene esto, entonces por eso desarrollaste esto. No tanto así, sino más bien es como, tú nada más estás lleno de energía negativa y por eso te voy a ayudar, ¿no? Entonces, la vela era uno, la limpia era el otro, ¿no? Que te comentaba que Ajá, ¿las limpias cómo son? ¿O cómo influyen? ¿O de qué va? las limpias, pues todos sabemos, ¿no? Ya te pasan Sí. ramas, te echan Sí, humo, como las que ¿no? hacen en el Zócalo, ¿no? Sí, Que le sí, sí, hacen sí, así. sí, Ok, sí, vestido ok. de azteca en el Zócalo, ya estás, ¿no? Ajá. Pero si lo ves en las perlas exactamente de qué significa para un sanador, ¿no? Porque a lo mejor, pues todo el mundo hace una limpia y pues funcionará o no, pues hay más o menos, ¿no? Pero a mí me gustaba ver esta epistemología, ¿no? O sea, ver la etiología de las cosas. Entonces, ¿qué es la limpia, don Alejandro? O sea, realmente, ¿cómo es lo que funciona la limpia? Ujú. Entonces él decía esto, primero preparas tu alcohol o tu mezcal, ¿no? Consagrado. O sea, consagrado es que lo vibras en la noche y le vas bendiciones, bendiciones, bendiciones. O sea, es un trabajo arduo, ¿eh? Ok. Es todo estar en la noche ahí dándole a tu mezcal o a tu alcohol. Después de ahí le pones tabaco de punta. El tabaco de punta es un tabaco que es la hoja que más se acerca al sol de la hoja de tabaco. Entonces, de hecho, incluso no la venden como la de mejor calidad. O sea, es un poquito más barata. Pero él decía que es la hoja que más se esforzó para ir hacia lo positivo, que es Ok. el sol, ¿no? Entonces, cortas el tabaco de punta, lo dejas macerar 7 días y le pones ajo macho también. El ajo macho, pues es todo lo que sea macho masculino es positivo. Entonces, a ver cómo lo maneja él. Entonces, de ahí lo pones a macerar y ya lo tienes. Haces 3 soplidos de los pies a la cadera, de la cadera al cuello, del cuello a la cabeza. Esos 3 soplidos del alcohol hacen que la energía negativa se separe de tu campo, de tu huevo luminoso, aura, Ok, ok. todo esto, ¿no? De tu campo electromagnético, como diría Jacobo Grinberg, tu campo neuronal, ¿no? Porque él habla del campo neuronal, la latiz. ¿No? Entonces, este campo te lo separa. Entonces, después de separarlo, o lo separa un poco, viene el tabaco de punta, pero en forma de puro, en humo. Ok. Entonces te echa humo y ese es el humo que vemos en las limpias, ¿no? Que también es Ok. con copal, ¿no? Él Ajá. no utilizaba las ramas, él nada más así. Entonces le avientas el humo y entonces con el humo le cuesta trabajo a la energía. Bueno, es lo que él dice, ¿no? O decía. Le cuesta trabajo volverse a adherir a tu campo. O sea, ya la separaste, luego no dejas que se adhiera. Y luego después de ahí sacas el huevo, el famosísimo huevo. El huevo es, según él, o bueno, según la tradición mixteca, el huevo es, y a mí me hace muchísimo sentido, por eso he seguido estudiando, el huevo es la materia prima que tiene la capacidad de recibir energía más óptima que hay en el planeta, ¿no? Porque la gallina, el huevo se termina de gestar fuera de la gallina. Entonces, la gallina lo empolla, pero no desde su vientre, ¿no? Sino Sí. afuera. Entonces, es como si fuera, yo lo relaciono así para que sea un poco más fácil de entender, como Wi-Fi, ¿no? Porque al final la gallina lo empolla y le va transmitiendo su energía al huevo y va terminando de desarrollarse fuera de la gallina. Entonces, tiene una amplia capacidad para recibir energía. Entonces, por eso, cuando ya separaste, ya no dejaste que se volviera a adherir, pasas el huevo y con el huevo absorbes toda la energía negativa. Una vez absorbiendo esa energía negativa, él decía que no lo rompas, que él aconsejaba no romperlo porque se sale la energía negativa, pues nada más para mostrarle algo que el paciente ni nota, ¿no? Ok, O ni ok, lo ok. ve, ¿no? Entonces, que tenés que también considerar la energía negativa, que también tiene su lugar, porque al final todo es dual. Entonces, llévalo a un lugar donde esté cómoda, o sea, abajo de un puente, un lugar que esté oscuro, para que no salga y busque otra vez dañar, ¿no? Entonces, una vez que se hacía el pulso, después se hacía la limpia, ¿no? Y después se hacía la vela, pues ya tenemos una parte de lo que yo le llamaba la medicina preventiva tradicional, ¿no? Mixteca o de los pueblos originarios. Porque al final el paciente va por algún tipo de situación de depresión o un tipo de trauma que sucedió o un problema que tuvo con un vecino o algo así. Viene, el sanador lo relaja, ¿no? Antes que Ujú. nada, lo relaja. Porque los médicos ni siquiera te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, ¿qué Sí. tienes? Tal, tal, Ajá. vámonos, Sí, sí, ¿no? sí, Digo, te no todos, despachan. no todos somos así, pero hay muchos, ¿no? Entonces, él te relaja, te da esto y te quita esta parte, ¿no? Y si tienes esa cosmoconcepción de que sí la energía sí se fue, pues tienes la capacidad de volver a pensar, de volver a reestructurar tu vida. Y si a eso le achacas que te están mandando energía en tus sueños, o sea, que puedes llegar a tener visiones o sueños muy lúcidos, eh,
que te están mostrando el problema. Al final no es que él te lo muestre, él solo manda la energía, punto. Es lo que él decía, porque pues yo tuve, imagínate cuántos cuestionamientos con él, ¿no? Claro, yo me volvía claro, loco ahí con él preguntándole cosas que hasta pobre luego a veces lo cansaba. Pero él decía, no importa, lo que sueño no, eso no te importa. O sea, lo importante es que tú le transmitas la energía. Y se hace de esa manera. Ya como lo resuelva él, ya es él y Dios. Tú ya, ¿no? Oye, y yo siempre en este espacio he criticado, por ejemplo, a los medios de comunicación, porque existe en México y en el mundo, hay una guerra por la narrativa. Claro. Eh, pero ahora en términos de salud, que se ha hablado del COVID, de la pandemia y más enfermedades y todo el entorno con el que vivimos y cansa, la Claro. verdad es que cansa. Pero siempre he pensado que hay a quienes les conviene. O sea, hay a quien le conviene que existan ciertas narrativas. Claro. ¿A quién le conviene tener o a quién le conviene que existan las enfermedades? Porque pareciera que nos alejan de este conocimiento ancestral que creo que como mexicanos también lo tenemos, ¿no? Claro. Y estoy seguro que la gente que nos está viendo ha tenido algún tipo de experiencia y curiosidad y dice, a mí sí me ha pasado o yo sí siento esto. Pero siendo un poquito críticos, ¿hay a quién le conviene que no sepamos esto? ¿Y a quién le conviene que estemos enfermos? Pues tal vez sí, de una manera inconsciente, a lo mejor, porque al final la medicina ha sido ya un negocio, ¿no? Entonces, a mí no me conviene como farmacéutica si a mí lo que necesito, o mi objetivo como empresa es vender. Claro. Punto, el medicamento. Entonces, si de repente ya sabemos, por ejemplo, dice, la diabetes no se cura. Híjole, o sea, es una aseveración muy fuerte. Porque si agarramos a la diabetes desde antes, cuando estás empezando a tener tus picos hiperglicémicos y así, y cambiamos el estilo de vida del paciente, dieta y ejercicio, es el primer, eso viene en los libros, no es algo que yo me inventé, es el primer tratamiento, tratar de que sea dieta y ejercicio. Una vez que ya se hace la dieta y el ejercicio, bueno, pues tu cuerpo empieza a reaccionar y se puede controlar la diabetes haciendo ejercicio, cuidando la dieta y todo. Ahora, para esto se necesita educación en salud, se necesitan otro tipo de cosas que no están, ¿no? Porque es más fácil lo que te comentaba hace ratito. Es mucho más fácil la medicina resolutiva. Ah, ok, ya vienes dañado, ten. Y de por vida. No me interesa a mí como médico decirte, mira, vamos a hacer bueno, hay varios que sí, ¿no? Pero a la mayoría de la medicina, porque aparte tampoco tienes el tiempo, la sobresaturación. Claro. Pero es, a ver, señor tal, vamos a hacer ejercicio, vamos a cambiar esto, vamos a expresar cosas, vamos a hacer deporte, vamos a hacer arte. Yo sé que el tiempo es súper difícil, ¿no? Sí, claro, claro. Es algo muy difícil. Pero poner hincapié antes, desde antes, eso es la medicina preventiva, ¿no? Y la salud pública, los determinantes sociales. Desde antes de tener la enfermedad, ¿no? Pláticas que nos ayuden a no consumir tanta Coca-Cola, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero es cualquier tipo de refrescos y ese tipo de situaciones. Entonces, cuando hay un paciente que tiene mucho estrés, el cuerpo empieza a fallar, porque al final es como correr un coche sin aceite. O sea, y sigues trabajando y el ritmo, pum, hasta que se truena algo, ¿no? Sí. Y ya cuando se truena es cuando acudimos. Entonces yo siento que, sea intencionado o no intencionado, pues sí hay un mercado, obviamente, ¿no? En el que pues, prefiere que no te cures, sino que consumas de por vida metformina, glibenclamida, antihipertensivos, ¿no? Cuando la causa etiológica o de raíz es la misma, estás teniendo un estilo de vida no adecuado. Y a veces muchos en el gremio médico nos conformamos o nos sentamos en este aspecto. Ah, pues es hereditario, ¿no? Sí, es sí, genético. eso yo lo he visto muchísimo porque... Entonces ya no hay nada que hacer. Sí, en algún momento me tocó investigar al nororiente del Estado de México, en un municipio que se llama Temascalapa. Instalaron un centro, se llama el CADER, Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos. Ok. Y está apenas a un par de kilómetros de la población, de donde vive toda la gente. Y ahí hablaban de que a raíz de que se instala este lugar, la gente empezaba a enfermarse. Y me acuerdo mucho que las personas cuando fui a este lugar decían, es que los pajaritos ya no cantan. Y
yo hablé, me acuerdo que hablé con especialistas del ININ en su momento, y decía, oye, es que la gente lo dice, hay contaminación radioactiva, y todos los especialistas siempre me decían, es que no podemos asegurarlo, es hereditario. Ujú. O sea, siempre se la sacan así. Y ahorita con lo que tú me dices, híjole, estoy teniendo un choque. Estoy teniendo un choque, o sea, Mira, por ejemplo, es que es hereditario y entonces ya no podemos hacer nada. Ok, las cantidades de comida que nosotros le enseñamos a nuestros hijos a comer es hereditario. ¿Estás de acuerdo? Porque nuestro ok. hijo también va a comer. Si yo le sirvo un plato enorme, pues le sirvo un plato enorme. Y él entiende que en esta dinámica de que se tiene que acabar el plato, ¿no? Entonces, lo hereditario no solo es tus células y ya. O voy a comprar comida al Oxxo. Exacto, Ese ¿no? es O como le doy, ya, ajá. al niño le doy su traguito de refresco, le doy su hot dog del Oxxo, ya comimos, ya estuvo. O sea, lo hereditario no es nada más que las células lo hagan. O sea, ahí viene esa parte y esto es un tema que da mucho de qué hablar, ¿no? Porque el cáncer de mama es en mujeres, ¿no? Por ejemplo, que fueron madres, ¿no? Ok. Empezar a tener una relación y entonces algún problema que tuvo como madre o algún problema que tuvo que no expresó, bueno, esa es la teoría, incluso hasta de Alejandro Jodorowsky, el acto psicomágico de la expresión. Si no lo expresó y se sigue quedando así, pues pasa ese sentimiento. Si tus padres tuvieron malas experiencias con ciertas cosas, pasan también sus miedos. En la educación, no nada más es, bueno, ahí están las células y ya está, sino en la educación viene también, si tú nunca viste a tus papás hacer ejercicio, pues tú tampoco a lo mejor lo vas a tener. Digo, hay casos excepcionales en donde sí, Sí, ¿no? claro, 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 porque claro. este mundo es muy amplio, es la villa del Señor, diría un amigo, Sí. ¿no? Pero por lo general, pues es un patrón entre los padres y los hijos, y así se va pasando. Ahora, con brechas generacionales de pensamiento distinto, ¿no? Sí, Nuestros claro. abuelos, pues pensaban mucho más, o sea, muy distinto a como pensábamos nosotros. Entonces, eso es lo que va cambiando y va generando ese tipo de situaciones. Por eso a veces ves en diabetes en la familia de todo un lado, ¿no? O Sí, sí, ese sí, tipo de claro. situaciones. Y a mí no me gusta tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, decir, pues es hereditario, ni modo, mijo, ya, tu papá Estás tiene, tú tienes. condenado. Ajá, exacto. Entonces yo he visto muchos pacientes que, aunque sus padres y sus abuelos eran diabéticos, ellos tenían una manera distinta de enfrentar la vida. Y entonces no la desarrollaban, ¿no? Entonces hay cosas así, la medicina también tiene sus cosas místicas, o sea, hay diagnósticos como la remisión espontánea, que no se explican o no nos explicamos por qué, pero la paciente sanó de un cáncer terminal, ¿eh? Y tuvo remisión espontánea, que existe el diagnóstico. Entonces, ¿por qué sucedió? Y ya no vamos más allá, ya es como, bueno, pues ya, ¿no? Lo tapamos Ah, con esto de, pues ya está en tu gen y todo. Ahora, somos cuerpos dinámicos. Cada ciertos días nuestras células cambian, ¿no? Nuestros eritrocitos sí, mueren, vuelven a el cuerpo generarse, se está todo el tiempo así. Entonces, evolucionando. ¿cómo creer que traemos algo ya predeterminado directamente, ¿no? O sea, es difícil, puede ser el caso, pero es difícil porque si somos tan dinámicos, podríamos romper estos patrones, ¿no? Incluso en los pacientes sí hemos visto que sí rompen los patrones familiares y bueno, y no desarrollan la enfermedad, desarrollan otro tipo de enfermedades, pero no esa en específico que como que ya venía condenada por sus genes, ¿no? No sé si me voy a explicar. Sí, no, no, me Ujú. queda, me queda muy claro. Y creo que me da muchísimo gusto, Eduardo, que tú como médico, como hombre científico, eh, pues no descartes también este tipo de conocimiento ancestral que se ha ido Ujú. perdiendo Sí, y, y que ahí está y funciona. Entonces quizás debemos de quitarnos el estigma, porque hay un correcto. estigma sobre las culturas prehispánicas, porque por algo prevalecieron y por algo tenían tanto conocimiento. O Claro, sea, hay claro. que No, y da eh, tristeza muchas cosas de cómo no, pues sí, nos hemos desarrollado como sociedad occidentalizado de más. occidentalizado de más, ¿no? O sea, a lo mejor, no, ay, es que no sabe hablar, jajaja, ¿no? Me ha tocado cosas así. Y tú dices, oye, ¿tú sabías que es su segundo idioma? Su lengua natal es el Ñusabi, ¿no? A ver, ponte a hablar inglés tú o ponte a hablar alemán. Pues claro que vas a tener cierto tipo Claro, claro. Entonces, de cosas, ¿no? Entonces wow. es este respeto de volver a voltear o voltear a los pueblos originarios, ¿no? Tampoco decía Pablo, no es rescatar, no es nada de No. eso, porque también es otra vez ego. No, es voltear a ver cómo ellos manejaban, en mi caso, su salud pública, su medicina preventiva, que también incluye lo emocional, que eso es el por qué a mí me encantó y sigo en estos estudios, porque
Nosotros tenemos una muy mala cultura preventiva emocional, ¿no? No le damos esa importancia. Si nos dijeran que al final ese estrés me va a causar mi úlcera, mi sangrado, como lo habíamos visto, pues le pondríamos más atención. Entonces, no, que sí. O sea, me estás diciendo que sí. Que sí. Sí. Mi estimado Eduardo, como ya es costumbre a todos mis invitados, obviamente te agradezco muchísimo el haber aceptado estar aquí. Y me gustaría, como a todos se los pido, que te despidieras con una frase. Una frase. ¿Cuál sería y por qué? ¿Cuál sería y por qué? No se crean todo lo que nos dicen. Investiguen. Sean científicos natos. Yo creo que eso es lo importante. Cuestiónense todo y no hay mejor religión que la verdad. ¿Y qué le recomiendas a la gente hacer para empezar a cuidarnos más y evitar las enfermedades más Perfecto. comunes? A los primeros datos de estrés, de depresión recordemos que es el cansancio emocional, ¿no? Podemos acudir y quitarnos ese dogma de que la pastilla me va a curar. No, la pastilla es una muleta química. Me va a ayudar a mantenerme, pero realmente yo soy el del esfuerzo. Entonces, hacerlo no necesario, o sea, tomar un taller de musicoterapia, por ejemplo, yo le tengo muchísima fe a la musicoterapia, estudié un poquito y creo que también te ayuda a tener contacto, ¿no? Sin minimizarla, ¿no? Acercarnos a lo mejor a una limpia con una señora que yo respete, ¿no? Ese tipo, y aparte comentárselo a su médico de cabecera y hacer todo un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Ya basta del especialista que solo ve un dedo, sino hay que tener a este nivel multidisciplinario, ya que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino el balance biopsicosocial. Me encanta. Muchas gracias, mi estimado. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Y espero que no sea la última vez que estés en este espacio. Esperemos. Muchas gracias por tu espacio. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden, comenten, discutan. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan? Este espacio es para hablar porque nosotros creemos fielmente en que los grandes cambios empiezan hablando. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Oscar Morales Podcast. Hasta pronto.